Hola, muy buenas noches, Francisco. Un gusto saludarte nuevamente, vernos quizá no de manera presencial, pero sí, pues aquí, ¿verdad? De manera virtual. Y pues para mí es un gusto estar aquí de invitada con todos ustedes. Vamos a empezar con este primer ciclo, ¿verdad? De la teología del cuerpo, que pues para mí es un tema súper, súper apasionante. Así que de verdad que justo hace 8 días que compartíamos este curso taller aquí en Puebla, pues yo les decía que a mí me se desbordaba el corazón, mi corazón, pues de alegría, porque justamente ha sido un tema apasionante para mí, ha sido, pues no solamente algo lejano, sino una experiencia de vida. Y yo creo que nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Varias ocasiones, o la vez pasada nos mencionaba que justamente es una experiencia. Esto, más que un curso, debe de ser una experiencia. Y justamente a mí me ha tocado vivirlo de esta manera, como una experiencia que ha sanado pues mi corazón, mi vida. Ha sido un medio hermoso para sanar mi corazón. Así que bueno, pues yo estoy muy emocionada, muy contenta, un poco nerviosa, debo decir, porque bueno, es la primera vez que estoy ante un público tan especial, ¿verdad? De manera virtual, aquí con nuestro hermano Francisco. Y por otro lado, pues quiero compartirles que aquí en México hoy es Noche Mexicana, o sea, hoy celebramos a México, entonces por ahí si escuchan un cohete, ruidos, cantos, pues bueno, ya sabrán por qué. Estamos de fiesta y bueno, pues bueno, esperemos que no interfiera tanto los ruidos. Así que pues vamos a comenzar con este primer ciclo llamado Hombre Originario, el principio. Y para esto yo quisiera, si me permites, Francisco, hacer una pequeña oración Claro, para de hecho te empezar, iba, para consagrarnos. sí. Sí, o ¿quieres tú orar? Tienes también la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Si deseas Ok, compartir una presentación eh, eh, o alguna imagen o video, ¿de acuerdo? sí, Si te parece, sí. oramos por vos, ¿te parece? Claro, claro, claro. Adelante, gracias. ¿Sí se Así escucha que bien mi audio y todo? muy bien, Ok, muy bien. perfecto. Y Bien, pues gracias. siéntete en casa, en total confianza. Yo les cuento que para mí también esto aunque hemos hablado años atrás en retiros de castidad, noviazgo, sexualidad, el trabajar propiamente la teología del cuerpo también es algo en lo cual estamos iniciando apenas. Así que estamos igual, así que estamos igual. Y igual para todas Muy las bien. personas que están acá de diferentes países, de diferentes lugares, cuando decimos que estamos iniciando esta experiencia de enseñar la teología del cuerpo, ¿no? De predicarla, de comunicarla. Por supuesto, no es algo improvisado, no es algo sacado de la manga. Eh, el diplomado propiamente tuvo una duración de 6 meses y es académicamente pues, también algo avalado y algo que implicó su esfuerzo, ¿no? Su estudio, su investigación, su ciencia. Así que, pues, todos los que están acá presentes en esta sala de Zoom, a abrir el corazón y a disponerse a esta experiencia de teología del cuerpo acá en Costa Rica. Apenas es el inicio, ¿no? Hablando propiamente de Costa Rica, que también estamos celebrando la independencia. Hoy veo que coincide de aquí en varios países hasta México, la celebración de la independencia, las fiestas patrias. Y por acá en Costa Rica, pues también es algo que está siendo nuevo, por así decirlo. Ha habido intentos, ha habido como personas que en el momento han querido, ¿no? Pero estamos tratando
ahora virtualmente. Ya después veremos, en Costa Rica habrán noticias presencialmente para el otro año y para los que quieran venirse de otros países, ya verán la información más adelante. Pero bueno, decirles esto como para clarificar un poco quiénes estamos aquí, ¿verdad? Hablando de esto, de teología del cuerpo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Dios y hombre verdadero, te adoramos en esta noche. Te damos gracias por este espacio, por este tiempo, por este encuentro a través de esta sala de Zoom, a través de esta sala virtual, que sea un espacio de encuentro con tu amor real, con tu amor verdadero. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Yasmín, por el regalo, por el don de su vida. Gracias por todo lo que has hecho en su vida, por todo lo que le has dado, los talentos, los carismas, los dones, Señor, porque ella misma es un don para nosotros hoy, en esta noche. Gracias. Llénala de tu amor, de tu Espíritu Santo, de tu unción, y que podamos a través de sus palabras tener esta revelación, este entendimiento de tu amor, del amor verdadero, de para qué hemos sido creados y llamados a la existencia. Oh Virgen María, a ti también te encomendamos esta noche. Te decimos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos contigo, Yasmin, con toda confianza. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada me gustaría presentarme. Mi nombre es Yasmín Gutiérrez y cuando me presento me gusta decir primero que nada pues que soy hija de Dios, ¿verdad? Hija muy amada de Dios porque pues realmente el Señor se luce cada día conmigo y me muestra su amor en cada cosa, en cada situación, en cada gesto, todos los días. Soy hija, soy hermana, amiga, novia y tengo 32 años de edad. De profesión soy médico y pues estoy sirviendo en la renovación carismática de aquí de México, Puebla, México. Puntualmente presto mi servicio, ¿verdad? En la Casa Diocesana, en la Escuela Diocesana de la Renovación aquí en Puebla. Así que bueno, de manera breve, esa soy yo. Y pues me encontré con la teología del cuerpo, me apasionó. Hace 3 años aproximadamente empecé a estudiarla, primero a conocerla, primero a escucharla y después ya estudiarla propiamente en el diplomado de Teología del Cuerpo del Instituto Juan Pablo II. Y bueno, ahora siento un gran llamado a compartirla. Así que, pues bueno, el Señor ha ido abriendo caminos y ahora estoy aquí con todos ustedes. Un placer, un gusto. Me da mucho gusto estar aquí entre tanta gente, ¿verdad? De tantos países. Y bueno, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla para que vayan viendo esta presentación que nos va a servir de guía. ¿Me pueden confirmar si por ahí se ve bien? A ver. Listo. ¿Sí logran ver bien la presentación? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, pues vamos a empezar. Juan Pablo II empieza las catequesis de parte de las Sagradas Escrituras.
como Él lo sabe hacer, ciertamente, y se va directamente a el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 3, donde, si recordamos, están en una discusión, ¿verdad? Los fariseos delante de Jesús le preguntan, vamos a leer esta cita bíblica para adentrarnos, para situarnos en ese momento, que dice así, Mateo 19, capítulo 19, versículo 3. Se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es Mateo versículo 19, capítulo 19, versículos del 3 al 6. Fue lo que acabo de compartir. Dice la palabra de Dios al principio, ¿verdad? Jesús se remonta al principio. Y por eso, en este primer ciclo que Juan Pablo II denomina hombre originario, nos vamos a ir precisamente al principio. Vamos a irnos al principio. ¿Y cuál es ese principio? ¿Cuál es ese principio? Bueno, pues vamos a ir precisamente al Génesis. Nos vamos a ir al Génesis, porque ciertamente, ¿verdad? Ahí en el libro del Génesis vamos a descubrir este principio. Y muchas de las veces, queridos hermanos, no me dejarán mentir, cuando escuchamos hablar del Génesis, pues hacemos esa analogía, ¿verdad? O como que pensamos que luego que hablamos del pecado original. Y ciertamente el Génesis describe este pecado original. Sin embargo, en este primer ciclo de hombre originario, no vamos a hablar del pecado, sino antes del pecado original. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué pasó con Adán y Eva? Vamos a hablar de unas experiencias originarias de Adán y Eva. Así que debemos tener en claro, queridos hermanos, que el Génesis no es como tal un relato histórico fidedigno. Y esto lo debemos tener muy claro, porque muchas de las veces, ¿verdad? Escuchamos cómo es un poco atacado el Génesis y he escuchado algunas personas que dicen, bueno, es que personas ajenas a la iglesia, ¿verdad? Es que cómo siguen hablando en la iglesia acerca del Génesis si eso ni siquiera sucedió, ¿no? Si eso ni siquiera existió. Por eso ustedes están aquí, nosotros estamos estudiando, conociendo la Sagrada Escritura para poder de alguna manera, pues, defender el contenido tan precioso del Génesis. Entonces debemos tener en claro que el Génesis es un relato mítico simbólico, a través del cual Dios se comunica a cada uno de nosotros. Así que tenemos que hacer esta pregunta cuando hablamos del Génesis: ¿qué Dios me quiere comunicar a mí personalmente? ¿Ok? Así que bueno, vamos a ver el principio. Este primer ciclo nos va a responder a la pregunta: ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué es volver al principio? Volver al principio es sentirse criatura. Volver al principio es volver a la vocación original. A ver, ya creo que no se ha pasado. Por ahí si me ayudan, si están viendo la presentación.
Ahí vamos bien. Sí, ¿verdad? Listo, listo. Ya, ya quedó, ya quedó. Bien. Entonces, decíamos, ¿qué significa volver al principio? Volver al principio, queridos hermanos, es sentirse criatura, es vivir esa criatureidad. De esto nos habla el libro del Génesis, es decir, cómo fueron creados el varón y la mujer. Es el modo en el que Dios ha plasmado al hombre en el misterio de la creación. Estamos llamados, por lo tanto, todos a vivir la criatureidad, la conciencia de mi ser criatura en relación con el misterio de la creación. Así que el Génesis, volver al principio es ir al Génesis y descubrir qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, cómo Dios nos formó en ese principio. Bien, pasamos a la siguiente. Que disculpen, se está atorando un poquito. Entonces, dice Edith Stein que volver al principio es volver a la vocación original. Santa Teresa Benedicta de la Cruz es quien nos habla de esta vocación original. Y así como paréntesis, hablar de la vocación, pues aquí traigo eh, una diapositiva donde nos habla de los tipos de vocación que ya en su momento ustedes lo van a ver en este curso, pero sí quisiera de manera breve mencionar estos tipos de vocación, porque justamente a la que ella se refiere es a esta vocación universal. Dice ella, Edith Stein, que la vocación universal es ser imagen y semejanza de su creador. La vocación particular es hablar del ser hombre y mujer. Y la vocación específico personalizante es el estado de vida al que somos llamados, al que fuimos llamados, es decir, consagrado, consagrada por el reino de los cielos, el matrimonio o la soltería, ¿verdad? Y bueno, adentrándonos ya al Génesis, a este principio. Yo no sé si ustedes sabían que el Génesis contiene dos relatos. Uno se le llama el eloísta y el otro yavista. Yo no sabía hasta que estudié la teología del cuerpo. Y esto es muy hermoso conocerlo porque nos abre un panorama diferente. Y aquí presento estos dos relatos. El primero va de Génesis 1 hasta Génesis 2, 4. Y este se dice que es el más reciente, aunque fue, aunque viene en la Sagrada Escritura al principio, pues es el que más se aproxima a nosotros, a nuestro lenguaje. Y este primer relato, el eloísta, se refiere a la imagen de Dios. Primero, a la imagen de Dios. Y segundo, a las verdades más profundas del hombre y de la mujer, es decir, del varón y de la mujer. Y yo no sé si algunos de ustedes, eh, cuando van a misa el sábado de gloria, han puesto atención a todas las lecturas que se nos presentan, pero hay una en específico que habla justamente de este relato y quisiera nada más leerles un pedacito muy breve para que nos ubiquemos y recordemos de qué estamos hablando. Dice así, Génesis 1:1. En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión
y no había nada en la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre la superficie de las aguas. Dios dijo, haya luz y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Y así se va. Si recordamos ese relato, ¿verdad? Que son tantas lecturas en esa noche tan hermosa, ese sábado santo, ese sábado de gloria. Pero esta es una de las lecturas más características. Y solamente quisiera recalcar algo muy importante que hace alusión a este primer relato, que es el hagamos, el hagamos. Y San Juan Pablo II se refiere a este hagamos como si Dios se detuviera ante nuestra misma creación y dijera, qué dignidad tan grande voy a poner en este ser varón, en esta mujer. O sea, yo me imagino a un Dios contemplándonos ante esa creación. Justamente hace 8 días yo les platicaba a mis hermanos que hace 15 días nació mi sobrino, mi primer sobrino y el único de la familia. Y entonces me tocó estar presente ahí en la cesárea de mi cuñada. Y cuando yo veía ese rostro de ese pequeñito, pues se me hacía una alegría tan grande en el corazón, una alegría tan enorme. Yo decía, es que Dios quizá al estar creándome, al estar creándote, justamente eso es lo que hizo en un principio. Cómo él se imaginó, ¿verdad? Cómo él se imaginó y pensó, es que qué dignidad tan grande voy a poner en este hombre, en esta mujer. No sé, una maravilla tan grande al crearnos, al crearme no solamente a Adán y a Eva, ¿verdad? Sino a cada uno de nosotros. Por aquí tengo un comentario de una hermanita que dice, la soltería no es vocación, es estado de vida, a menos que sean laicos consagrados. Sí, fíjense que justamente San Juan Pablo II hablaba solamente de dos tipos de vocaciones, ¿no? La vida consagrada y el matrimonio. Pero actualmente la Iglesia Católica menciona acerca de la soltería y justamente no no se ha quitado totalmente, no se ha descartado como un estado de vida. Sí, es un estado de vida y la iglesia dice, algunos son llamados a este estado de vida siempre y cuando haya una donación total, que es lo que vamos a hablar después, haya una donación total de vida. Entonces, buena observación. Muchas gracias por ahí, Greta Rotter, que comenta. Muy bien, continuamos. Entonces, el segundo relato es el relato yavista, que va desde Génesis 2,4 hasta Génesis 3. Y aquí se describe cómo plantó Dios el Edén y luego la creación del hombre hasta el versículo 15. Y entonces dice la palabra de Dios que Yahvé Dios, por eso es yavista, formó al hombre, que en hebreo se dice Adam, y que significa humanidad, es decir, persona humana, ser humano. Por lo tanto, si partimos de aquí, quiere decir que a ambos nos dejó para custodiar, para cuidar de la creación. Dios da autoridad sobre toda la creación, pero este Adam, que es la persona humana, que significa humanidad, que significa persona, es algo que nos debe de dar mucha luz, queridos hermanos, porque ciertamente nosotros que, bueno, no hemos, quizá no estamos tan familiarizados con el hebreo, ¿verdad? Ha sido por ahí algún error de traducción que hemos dicho
es que primero fue creado el varón, Adán, y luego la mujer. Y entonces viene esa controversia de repente de que quizá el hombre tiene mayor dignidad que la mujer, pero este Adam nos hace ver con claridad cómo los dos, tanto varón como mujer, tenemos la misma dignidad. Hasta el versículo 15, entonces empieza a hablar de esta diferenciación sexual entre varón y mujer. Y entonces a la mujer le llama Isha. En hebreo, Isha significa mujer. Y en el hebreo, Ish significa varón. Comienza una diferenciación sexual a partir de este momento. Es decir, cuando Dios, Yahvé Dios, a través del sueño, ¿no? Que en hebreo igual se dice tardemá y que significa venir del no ser al ser. ¿Qué quiere decir esto? De repente suena un poco complejo, pero es decir que Dios, Yahvé Dios, a partir del sueño, a partir de ese estado de la nada, regresa a la persona humana y entonces empieza una diferenciación. Ya viene la mujer y el varón. Y entonces es algo muy hermoso hablar de la naturaleza común que es la costilla, ¿verdad? El Génesis nos habla que entonces Eva es sacada de la costilla de Adán y este simbolismo de la costilla quiere decir que es alguien entrañable, alguien que sale del costado, es a un lado del corazón. Es decir, alguien entrañable, alguien con la misma dignidad. Y queridos hermanos, la mujer es creada para ser custodiadora de lo creado. En cambio, el hombre desde su origen, desde su identidad inicial, es creado para custodiar, para cuidar, se hace compañero de. Sí nos va haciendo un poco de más sentido este principio, si le vamos tomando este sabor tan rico a este origen, a este primer origen, que es volver al inicio, volver al principio. Así que San Juan Pablo II o Juan Pablo II, cuando escribió estas catequesis, él se enfoca en 3 experiencias originarias para volver a ese principio, para volver a nuestra identidad original. Y nos habla de 3 experiencias: la soledad originaria, la unidad originaria y la desnudez originaria. Y vamos a hablar de manera lo más resumida posible estas 3 experiencias originarias. Cómo Adán y Eva no se quedan en el principio, no se quedan en la antigüedad, en la lejanía, sino que son un eco para nuestra vida, sino que nos tenemos que identificar con ellos. ¿Qué nos dicen? No solamente es un principio de 2 personas que fueron creadas en el origen, sino que nosotros nos vemos identificados con ellos. Así que bueno, vamos a empezar con la primera experiencia originaria. Y esta primera experiencia originaria precisamente es la soledad originaria. Y la encontramos en Génesis 2,18. Génesis 2,18. Miren, de repente la sociedad nos habla de, cuando se refiere a la soledad, nos habla de una soledad negativa, de una soledad que nos hace alejarnos de los demás. Pero la soledad de la que habla Juan Pablo II es aquella soledad que es necesaria para el hombre, para la mujer, para que se reconcilie con ella.
Es que, queridos hermanos, esta soledad es necesaria para que entonces nosotros podamos, podamos relacionarnos con el otro. Por eso, esta soledad de la que nos habla San Juan Pablo II es una experiencia que nos invita primero a estar con nosotros mismos y después nos ayuda a ir al encuentro. Quien tiene, decía San Juan Pablo II, quien tiene miedo a la soledad es que es miedo a encontrarse consigo mismo. Y a esto se le llama autofobia. La soledad es necesaria para podernos encontrar con el otro. Entonces, vámonos a Génesis 2, 18, que dice así: dijo Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le daré pues un ser semejante a él para que lo ayude. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No es bueno que el hombre esté solo. En la catequesis número 5, en la catequesis 5, Juan Pablo II dice que esta soledad tiene dos significados. Uno es como persona, o sea, como persona ante Dios. ¿Cómo me paro de cara a Dios? ¿Qué significo? ¿Quién soy cuando me presento ante Dios? Y el segundo es que antes de que Él sea para ella y ella para Él, ambos son para Dios. Esta soledad, queridos hermanos, es una condición para poder vivir con los demás. Este Adam, esta persona, antes de ser varón o mujer, es persona humana. Antes de unirse con el otro, antes de relacionarse, primero se para de cara a Dios. Primero le pregunta a Dios quién es y es Dios quien le revela su identidad. Y es Dios quien le dice quién es. Esta soledad nos pone de frente a Dios. Solamente Él y yo. Por eso Juan Pablo II dice, este primer significado es como persona ante Dios. Es decir, estoy de cara a Dios y ahí nos revela quién es. Los consagrados le llaman este desierto espiritual, es decir, que se van a tomar ejercicios espirituales, ¿verdad? Que no precisamente solo son para los consagrados, sino cualquiera de nosotros puede vivir esta experiencia de retiro espiritual, de cara a Dios, de soledad, soledad originaria. También, ¿dónde podemos encontrar esta soledad originaria o dónde podríamos crear un ambiente para estar de cara a Dios? Bueno, quizá en la confesión, en el sagrario, ¿verdad? Cuando estamos de frente a Él, solo Él y yo, y le pregunto, cuando tengo esas dudas, inquietudes, problemas, alguna enfermedad, y me paro de frente a Él y le pregunto, ¿quién soy, Señor? ¿Quién soy? Revélame quién soy ante ti. Esta experiencia, queridos hermanos, me hace detenerme, frenarme. Y cuando nos frenamos, nos preguntamos quiénes somos. Porque de repente vamos en la vida, ¿verdad? Con tantas preocupaciones, con distractores. El ritmo normal de la vida nos hace correr, de repente no nos da tiempo ni siquiera a orar. Pero la soledad originaria precisamente nos invita a hacer un alto, a frenarnos y preguntarnos de cara a Dios, ¿quién soy, Señor? ¿Quién soy? Revélame quién soy. En la catequesis nos dice, en la catequesis número 5, nos dice que
La soledad originaria es una búsqueda de la definición de mí mismo, es decir, de mi propia identidad. Y en la número 6 dice que se constituye esta soledad, esta soledad nos propicia una identidad, y esta identidad se constituye a partir del autoconocimiento. El hombre se autoposee y entonces puede autodeterminarse. Y de esta manera es como se hace libre. Y recordemos que un requisito para amar precisamente es la libertad. Un requisito importantísimo, queridos hermanos, para amar es la libertad. El hombre en el Génesis, ese Adán, llega a la conclusión de que estaba solo, pero entonces se pone de cara a Dios, se identifica como persona humana y ahora se da cuenta que ya puede relacionarse. Por eso respondemos a la pregunta, ¿quién soy? Con esta primera experiencia vamos respondiendo a esa pregunta. Aquí les presento algunos tipos de soledades. Precisamente cuando escuchamos este concepto de soledad, nos remontamos directamente a estas tres primeros tipos de soledad. La común habitual, que es a la que todos hemos sentido alguna vez, nos sentimos solos aun cuando estamos acompañados. Otro tipo de soledad es la soledad válvula o reactiva, que es la que buscamos porque no toleramos a los demás, pero en el fondo es porque no sabemos convivir. Hay otro tipo de soledad que es la impuesta o circunstancial, que es aquella que viven las personas que han perdido a alguien y buscan la necesidad o tienen la necesidad de buscar a alguien más, porque no han sabido estar con ellos mismos. Y la soledad originaria a la que estamos llamados, a la que nos invita Juan Pablo II a través de sus catequesis, es la soledad elegida u originaria, es decir, la que lleva a la persona a la interioridad, a la madurez psicológica y espiritual, al amor verdadero. Hasta aquí vamos bien, queridos hermanos, si me pueden poner ahí en el chat cómo vamos. Vamos tomándole sabor a esta primera experiencia. Vamos bien, ¿verdad? Muy bien. ¿Por ahí alguien quería comentar algo? Veo una manita levantada. Muy bien. Correcto, perfecto. Muy bien. Bueno, pues seguimos. La soledad originaria no es aislamiento, es una experiencia que te lleva al etos. Ya más adelante les van a hablar de este etos que también es precioso, cómo lo describe Juan Pablo II. Pero es decir, nos lleva a lo más profundo que hay en cada uno. Nos lleva al autoconocimiento, nos lleva a un encuentro con el otro. Necesitamos esta soledad para ir a encontrarnos con el otro. Ayuda a identificar nuestra vocación, a ser libres, nos pone de cara a Dios, ya lo había mencionado, y nos lleva a buscar nuestra propia identidad. Esta soledad originaria la encontramos en una constancia diaria, en una constancia diaria. Es decir, siempre, cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, nos topamos con crisis, ¿verdad? Con situaciones difíciles en la vida. Y estas crisis nos llevan de repente al hartazgo, a la saturación. Pero esas crisis, queridos hermanos, nos tienen que ayudar a poner ese alto, a poner un orden, es decir, a entrar en esa soledad originaria
y empezar un autoconocimiento. Esta soledad originaria nos debe despertar la conciencia. Es una experiencia que nos lleva a volver al corazón, a volver a la verdad y hasta amar la soledad. Porque entonces llega un momento en el que dices, necesito de esa soledad originaria, necesito de esa pausa, necesito de ese momento de intimidad de cara a Dios para estar solo con Él y descubrir nuevamente quién soy yo y descubrir nuevamente quién soy para Dios. Reafirmar mi identidad, que muchas de las veces tambalea, que muchas de las veces como que la empezamos a perder, nos perdemos por el mismo ritmo de vida que llevamos, el trabajo. De repente por ahí los que tienen hijos, los hijos, ¿verdad? El esposo, la esposa, los problemas, la enfermedad. Nuestro corazón tiene que anhelar, buscar constantemente esta soledad originaria. Muy bien, pues esta soledad originaria, vámonos un poquito más rápido, ¿verdad? Porque ya vi que ya estamos, ya vamos a cumplir la hora y tenemos todavía un buen contenido, pero es que yo me apasiono y de repente me quedo ahí en la soledad originaria. Bueno, vamos a la siguiente experiencia de la que nos habla Juan Pablo II. Esta segunda experiencia es la unidad originaria. La soledad originaria, hermanos, nos tiene que llevar a esa unidad originaria. ¿Cuál es el texto base de esta segunda experiencia? Génesis 2, capítulo 2, versículo 21 al 24. Génesis 2, capítulo 2, versículo del 21 al 24. Y dice así: entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una costilla y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí también en las catequesis, Juan Pablo II nos menciona dentro del mismo Génesis 2, el versículo 18, donde dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso lo meditábamos en la soledad originaria y hace este vínculo con este Génesis 2, 21, que entonces responde a este no estar solo, no hablando de una soledad existencial que ya mencionamos, sino más bien de esta unidad originaria, que esta soledad nos tiene que llevar a esta unidad originaria. Así que bueno, esta segunda experiencia, queridos hermanos, nos dice que el hombre y la mujer comparten una común humanidad, es decir, una misma criatureidad y a la vez una misma dignidad. Está basado en la masculinidad y la feminidad de un no ser a un estar. Lo que les mencionaba hace un momento, ¿verdad? Que en ese sueño, en ese profundo sueño, en ese tardemá que Yahvé Dios propicia para este Adán, es de un no ser a un estar o a un ser. Y entonces viene esta diferenciación de varón y mujer, de masculinidad y de feminidad.
La unidad originaria es esa alegría por el otro, es esa alegría por estar con el otro. El hombre se convierte en imagen de Dios y esto me gusta recalcarlo. El hombre se convierte en imagen de Dios en el momento de la comunión, no tanto en la soledad, sino en el momento de la comunión. ¿Por qué? Porque aquí viene una analogía preciosa de la Santísima Trinidad. Es una analogía que hace Juan Pablo II de la Santísima Trinidad con el amor humano, específicamente en el acto conyugal. Y dice que en la Santísima Trinidad el Padre se dona al Hijo, el Hijo recibe ese amor y al mismo tiempo el Hijo se dona al Padre y el Padre recibe su amor y en ese intercambio de amor se da una nueva persona, se crea una nueva persona que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo, que se donan y que se reciben. Y eso mismo sucede en la unión conyugal, en la unión sexual. Y es que es algo hermoso, algo litúrgico, dice Juan Pablo II. ¿Por qué? Porque la mujer se dona a su marido, el marido la recibe y al mismo tiempo el marido se dona a su mujer y la mujer lo recibe. Y en ese mutuo amor está la posibilidad de crear vida, de crear una nueva vida. Si nos damos cuenta que entonces empezamos a entrar en un terreno sagrado, queridos hermanos. Quiere decir que este acto es sagrado y de repente, ¿verdad? A lo mejor algunos dirían, bueno, ¿cómo voy a invitar a Dios a, o tengo que invitar a Dios a mi recámara? Sí, justamente, porque cuando tú invitas a Dios a ese acto conyugal, entonces se puede vivir el cielo en la tierra, porque entonces está habiendo esa comunión entre personas, esa unidad originaria. Más adelantito vamos a hablar de que este significado esponsal y este significado fecundo no nada más es propio de los cónyuges, que dice Juan Pablo II, ahí en el acto conyugal es donde se da esta maravilla, ¿verdad? Pero también la capacidad de dar vida no solamente es entre los cónyuges, también el que es consagrado, el que está llamado a la vida consagrada, puede tener la capacidad o tiene la capacidad de que en esa entrega, en esa donación, brote vida. Tenemos tantos consagrados, ¿verdad? Que han donado su vida a la iglesia y que han brotado cosas preciosas, proyectos, congregaciones, movimientos. Y eso es un significado esponsal de donación y es un significado fecundo, que bueno, vamos a hablar más adelante de ello. Pero entonces, volviendo a esta unidad originaria, es una conciencia profunda del significado de nuestro cuerpo, de nuestra corporeidad, de nuestra sexualidad humana. Le da una connotación distinta, un sentido profundo, un sentido trascendente. El hombre se convierte en imagen, y esto a mí me resuena mucho porque el hombre se convierte en imagen de Dios en el momento de la comunión, en el momento de esa común unión. Es un encuentro, un descubrimiento de quién es el otro. Es decir, me doy cuenta que el otro es un don, que es un regalo. Y si yo también me doy cuenta que yo soy un don y un regalo para el otro,
Y si ambos nos damos cuenta de esa gracia, entonces nos donamos. Y qué precioso se vive ese encuentro, porque entonces yo me dono, él se dona a mí, nos encontramos en esa donación y nos unimos en ese amor. Dice Juan Pablo II, nadie puede ser esposo sin antes autoposeerse. Nadie puede donarse si antes no se conoce, no se posee. Bueno, esta diapositiva, ¿no?, nos habla de justamente de esto que les acabo de compartir. Es un encuentro, un descubrimiento de esta complementariedad. Es un fruto de la soledad originaria. No puede haber comunión con el otro si no ha habido experiencia de soledad contigo. Nadie, y ya lo decía, ¿verdad? Nadie puede ser esposo sin antes no se autoposee. Dice Juan Pablo II, cuando hay deseo de estar con el otro, renunciando a nosotros mismos, se ve reflejado en obras. Esta unidad originaria es algo precioso, queridos hermanos, porque es justamente ese encuentro relacional, es justamente ese descubrir mi significado, el significado de mi cuerpo a través del otro, a través del encuentro. Y entonces todo va cobrando sentido, mayor sentido. Y vámonos a la tercera experiencia original a la que nos invita Juan Pablo II a vivir como la vivieron nuestros primeros padres, como la vivió Adán y Eva en el principio, que es la desnudez originaria. Y nos vamos a Génesis en el capítulo 2, versículo 25, y estamos hablando de la catequesis número 12. Dice la Sagrada Escritura, los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Los dos estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Palabra de Dios. Este es el versículo más pequeñito, ¿verdad? De estas tres experiencias originarias, pero tiene un trasfondo muy importante. ¿Por qué varón y mujer no sentían vergüenza si estaban desnudos? Justamente esta tercera experiencia consiste en aquella simplicidad y plenitud en la comprensión del significado del cuerpo. Lo vuelvo a repetir, consiste en aquella simplicidad y plenitud en la comprensión del significado del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos muestra qué significa nuestro cuerpo, para qué fue creado nuestro cuerpo. Y es que, queridos hermanos, esta fascinación del otro a través del cuerpo, a través del físico, debe de ser una puerta de entrada para lo profundo, para el interior, para reconocer la parte tierna de la otra persona, esa interioridad y esa fascinación de cuando alguien sonríe, de cuando alguien habla, de cuando vemos cómo ama a Dios. Es que el cuerpo no está dividido del alma, del interior. Y esto es algo de lo que todo el tiempo va a estar hablando Juan Pablo II a través de las catequesis, esa unidad, cuerpo y alma. Por eso él le da tanta importancia al cuerpo, porque no está desvinculado de nuestra alma. Y al contrario, dice, es que debe de ser una puerta de entrada
para el interior. Ciertamente, ¿verdad? No me dejarán mentir, los esposos, los que aquí son esposos, cuando se enamoraron de su amada, de su esposa, eh, primero pues vieron el físico, ¿verdad? Se enamoraron del físico, pero esa fue una puerta de entrada para el interior. Y si nos remontamos a ese génesis, a ese principio, podemos imaginar cómo Dios creó a la mujer, ¿verdad? De una manera fascinante, pues fue la primera mujer, fue la primera creación de Dios. Entonces, imagínense qué hermosa habrá sido la mujer en el principio. Digo, sigue siendo, pero esa primer mujer, ¿cómo habrá sido ante los ojos de Adán? Yo creo que se habrá fascinado. Pero queridos hermanos, había una pureza tan grande que es otra de las experiencias que algunos autores hablan, que es una cuarta experiencia original, la inocencia originaria. Y justamente ese Adán, ese primer hombre, tenía esa inocencia en la mirada, esa pureza en la mirada que podía ver, que pudo ver a la mujer con unos ojos de pureza, con unos ojos transparentes, que lograron ver más allá de solo el físico, que lograron ver el interior de esa mujer. Y entonces, dice la catequesis número 12, que aparece la experiencia de una vergüenza positiva. Es decir, el fruto es la misericordia y la libertad. Aprendemos a mirar como Dios nos mira. Aprendemos a mirar con transparencia, con inocencia, con amor. Esta tercera experiencia nos muestra la conciencia del significado original del cuerpo como una revelación de la persona. En esta desnudez, el hombre y la mujer no solo se miran, sino que penetran en el interior del otro. Penetran en lo más profundo e íntimo. Esta debe de ser una experiencia. O sea, nosotros, tú y yo, somos llamados a esta experiencia de volver a la inocencia originaria. ¿Y qué es la inocencia originaria? Gracia y armonía. Es una gracia, una gracia. Aprendemos a mirar como Dios nos mira, es decir, purificamos nuestra mirada. La desnudez, la desnudez demostraba esa unión total entre lo espiritual y lo físico. Y aquí les puse unas diapositivas. Bueno, esta frase es de San Agustín. El deseo más profundo del corazón humano es mirar a otro y ser mirado por la mirada amorosa de ese otro. Qué bella frase, ¿verdad? Qué bella frase. Aquí les puse unas diapositivas con una pequeña definición de la mirada, de lo que es la pureza, porque justamente esta desnudez originaria nos debe de llevar a purificar la mirada, a anhelar la pureza. Entonces, dice, la mirada nos debe de llevar a mirar como Dios nos mira.
Mirar con compasión es ver la grandeza a la que puede llegar la persona. O sea, me compadezco, padezco con. Debemos de mirar como Dios nos mira. ¿Y la pureza cómo se logra? Con un corazón equilibrado emocionalmente, con un autoconocimiento del que hablábamos en la soledad originaria, apertura hacia la belleza, la bondad y la nobleza de todo lo que nos rodea, con una pureza de corazón. Es decir, tenemos que ejercitar el carácter, tenemos que ejercitar nuestra voluntad. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Bueno, con pequeños actos de todos los días. De repente, tenemos que empezar con orden, con un orden exterior, para luego ordenar nuestro interior y ordenar nuestra mirada. Y les ponía el ejemplo, ¿verdad? De las cosas cotidianas, desde tender tu cama, desde a qué hora te levantas, a qué hora te duermes. Vamos a esperar un momento, tal vez alguna situación de internet eh, donde se encuentra Yasmín, así que denos unos minutos, un momento para comunicarnos. Listo, Yasmín, ya estás como coanfitriona por cualquier cosa. Gracias. Perdón, se me acabó la batería de mi lap y se apagó completamente. Pero bueno, vamos terminando con esta tercer experiencia, ¿verdad? Estábamos justamente hablando de cómo purificar la mirada, de cómo adquirir esa pureza. Les hablaba de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad que se debe de ir ejercitando. Debemos de ir ejercitando todos los días a través de esos pequeños detalles que hacemos día a día. Les comentaba desde tender nuestra cama, hacer ejercicio, de qué cosa vemos todos los días, qué cosa escuchamos, qué cosa leemos, ¿verdad? Hay tantos libros hermosos de vida de santos, de aquellos libros que nos cultivan el corazón. Entonces, la voluntad, para ir purificando la mirada, tenemos que ir ejercitando la voluntad. De esta manera podemos ir cambiando esa mirada. Nuestra mirada de repente está muy contaminada por tanto ruido, por tantas cosas que nos ofrece el mundo, ¿verdad? En los medios de comunicación de repente nos cuesta filtrar información. De repente, pues no sabemos, como que nos metemos en todo. Y a lo mejor en adultos no es tan frecuente, pero a los jóvenes, pues nos cuesta, ¿verdad? Pero es un acto, es un acto de la voluntad de todos los días, de todos los días. Y de esa manera vamos ejercitando nuestra voluntad y vamos purificando nuestra mirada. Tenemos que anhelar esa pureza, queridos hermanos, porque créanme que cuando vivimos eh, con una mirada diferente, cuando vivimos con una pureza, vivimos en gracia.
y se vive en paz, el fruto de esa pureza, de esa mirada pura, es la paz y la libertad. Y recordemos que para vivir amando, para poder amar, uno de los requisitos es la libertad. Así que bueno, esta es la tercera experiencia originaria, ¿verdad? La desnudez originaria. Qué hermoso es que Juan Pablo II nos invita a vivir estas tres experiencias originarias que vivieron Adán y Eva, que se vivió en el principio. Nosotros somos llamados, invitados a vivirlas. Por eso no es algo lejano a nosotros. Debe de resonar en nuestros corazones y debemos de sentirnos llamados a ir al principio. No quisiera terminar este tema sin antes hablar brevemente de los dos significados esponsales que les mencionaba al principio. El significado esponsal y el significado fecundo del cuerpo. Y hay algo que Juan Pablo II menciona como la hermenéutica del don. Y no es otra cosa que entender estos dos significados. Y miren, justamente el significado esponsal del cuerpo es esa donación. Entender que soy un regalo para el otro. Y entonces me dono al otro. Y entender que el otro también es regalo y es recibirlo. Y en esa comunión va a brotar algo hermoso que es el amor. Y no precisamente o no específicamente es para los esposos. Sí, en el acto conyugal se vive esa plenitud, ¿verdad? Se puede experimentar de una manera preciosa ese significado y se consuma ese amor en el acto conyugal. Pero quienes no están casados o quienes son invitados a vivir una vida consagrada, también tienen este significado esponsal de donarse al otro, de donarse a su iglesia, a los feligreses, de donarse a aquellas almas que lo necesiten y recibir también, y entonces va a brotar algo precioso. Y el significado fecundo justamente es eso, la capacidad de dar vida, y no precisamente biológica, que eso es precioso, pero es decir, quiero que quede claro que en todos los estados de vida, somos llamados a vivir este significado esponsal y este significado fecundo. Bien, sí, por aquí me comentan que ya no se ven las diapositivas. Sí, en realidad esa era la última diapositiva. Cerré con la pureza y con la mirada. Ya solamente tenía una última diapositiva que era el resumen de todo el ciclo, que básicamente se resume en reconocer la identidad de hijo de Dios. En esa última diapositiva les ponía palabras claves: encuentro, vocación, unidad, experiencia, pero lo que quería decir al final era que con que nos quedemos con esta frase de descubrir la identidad de hijos de Dios, ahí se resume este primer ciclo, que es el hombre originario, volver al principio. Y entonces respondemos a esta primer pregunta: ¿quién soy? Yo les voy a invitar que, así como de tarea para esta semana, puedan hacer un momento de silencio, de alto, y ahí en su cuarto quizá, o en algún sagrario, donde ustedes quieran, que podamos hacer un pequeñito ejercicio
ahí en una libreta, en una hoja, responder a la pregunta, ¿quién soy? Que puedas darte esta oportunidad de encontrarte, de ponerte de cara con Dios y decirle, Señor, revélame quién soy, revélame mi identidad. Y entonces empecemos a hacer este ejercicio, ¿verdad? ¿De quién soy? Responder a esta primer pregunta. Después de ya haber analizado estas 3 experiencias originarias, de irnos al génesis, al origen, y entonces verás cómo Dios te va a revelar algo hermoso, algo precioso, tu historia. Si quieres y tienes tiempo toda esta semana, escribe tu historia desde el principio. ¿Cómo fue? Se vale poner tus heridas ahí, anotar tus heridas y presentárselas a Dios. Y en soledad, pero esta soledad de la que hablamos, hablar con Él y decirle quién soy, revélame mi identidad. Y verán que va a ser una experiencia preciosa. Pues vamos a ir terminando. Yo les invito a que hagamos una breve oración, que le digamos al Señor gracias. Gracias por este primer ciclo, Señor, que nos estás revelando, porque no ha sido una coincidencia, porque eres tú, Señor, quien nos ha llamado a este encuentro, a este descubrimiento, a esta revelación. Gracias, Dios. Empezamos un camino de descubrimiento, pero también un camino de encuentro. Te damos gracias. Que todo esto lo podamos llevar a lo más profundo de nuestro corazón y que a través de este curso, que a través de la teología del cuerpo, podamos ir respondiendo a preguntas profundas que traemos en el corazón y que al mismo tiempo puedas ir sanando, Señor. Sana, sana, Señor. Hoy nos ponemos delante de ti y te presentamos nuestras vidas. Tú las conoces, amado Dios, tú nos conoces desde lo creado, desde que nos creaste. Gracias, Señor, porque tú vas a hacer grandes cosas con cada uno de mis hermanos que hoy están en este curso, en esta formación, que hoy están descubriendo esta hermosura de tu iglesia, que es la teología del cuerpo. Te pido por cada uno de ellos, por sus vidas, por su llamado, por su apostolado. Te pido, Señor, por sus familias. Sigue trabajando y actuando en cada uno de ellos. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, queridos hermanos. Espero que haya quedado un poco claro, que haya sido de bendición. Y pues bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, Javier, por esta oportunidad de estar aquí. Que Dios los bendiga mucho. Gracias a vos, Yasmín, que no sea la primera ni la última. Seguimos adelante y bueno, nos han dejado una tarea, así que a hacer experiencia durante estos días lo que hoy se nos ha transmitido. ¿De acuerdo? Así que algunos preguntan por acá, alguien preguntaba si queda grabada la sesión. Sí, todas las sesiones van quedando grabadas y las vamos subiendo al canal de YouTube Francisco Javier Araya por si quieren visitarlo y le dan suscribirse. Así que, sin más, llegamos al final de la sesión de hoy. Nos encontramos el próximo jueves. Estaremos viendo el segundo ciclo de la teología del cuerpo. Así que nos encontramos. Que Dios les bendiga. Buenas noches.